Buenas noches, jóvenes. Bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Por ahí vamos a requerir, ya tenemos las notas de ustedes, pero vamos a requerir que cada uno nos suministre, porque lo que tenemos son las planillas vacías, nos suministre el nombre completo, por ahí por el grupo, el nombre completo y la identificación, para poder procesar las planillas oficiales que nos toca entregar en la universidad. Porque la que tenemos es esta. Esta es la planillita que tenemos. Esta es la que tenemos. Y en algunos casos, pues no hay ni siquiera el segundo apellido, ni tampoco tenemos la identificación de ustedes. Entonces se requiere eso para poder oficializar esas notas de tal manera de que las podamos entregar, ¿sí? Entonces se requiere de que suministren el nombre completito, como lo tienen allá en su cédula, y también la identificación, el número de identificación. Y con eso poderle entregar las calificaciones a la universidad. Bien. Entonces procedemos a trabajar. Sucede que en la clase anterior empezamos a analizar, ahí ya creo que vieron las notas, cada uno vio la suya, ¿cierto? En la clase anterior empezamos a mirar quiénes estaban obligados a tener revisor fiscal o qué empresas, de acuerdo a la ley, estaban obligadas a tener revisor fiscal y en qué casos de manera voluntaria los dueños del negocio podrían solicitar la existencia de la figura del revisor fiscal, ¿sí? Y nosotros quedamos trabajando, después que vimos ese aspecto, quedamos trabajando acerca de lo que era lo relacionado con las calidades que se requerían para tener revisor fiscal, como también el proceso que se debe llevar para efectuar el nombramiento del revisor fiscal, para elegir el revisor fiscal y para su contratación. Quedamos en que ustedes iban a leer esos apartes que se refieren a cómo se hace la contratación, cómo se hace la vinculación, la desvinculación, en los relacionados con la designación del revisor fiscal. Esto ya lo vimos, las calidades que debe tener el señor revisor fiscal, de eso ya lo estuvimos hablando, ¿cierto? Aquí esta partecita ya la vimos, lo que tiene que ver con las calidades del revisor fiscal, esto lo vimos la vez pasada, y decíamos que esto está señalado ya en el artículo 215 del Código de Comercio colombiano. Está, digamos que debidamente señalado cuáles son las calidades que usted requiere o con las que tiene que cumplir para ser designado revisor fiscal, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos para ser nombrado en una empresa como revisor fiscal? Entonces, aquí en el 215 me indican cuáles son y en la ley 43 me indican quiénes pueden cumplir con esa condición de ser elegidos como revisores fiscales. Allá en el artículo 13 me lo están diciendo y luego también por allá en el artículo 2 de esta ley 4390 también me indican eso. Y también qué sucede cuando un revisor fiscal presta sus servicios a varias entidades que han sido constituidas por acciones. ¿Cuántas entidades les puede prestar servicio? Eso me lo dicen aquí en esta aparte que tenemos acá. Eso lo estuvimos leyendo la vez pasada. Bien, ahora, nos empiezan a hablar entonces de la designación del señor revisor fiscal, ¿cierto? ¿Cómo se hace ese proceso de elección del revisor fiscal? Yo debo saberlo. Y luego tendré que mirar
cómo se hace la inscripción de ese nombramiento del señor revisor fiscal, ante qué entidad se realice esa inscripción de su nombramiento. También tengo que mirar cuáles son las formas que existen en nuestro país para vincular en la revisoría fiscal o para contratar la revisoría fiscal. Recuerda que eso lo puede hacer tanto una persona natural como una persona jurídica. Y también tengo que mirar cómo se da la desvinculación del señor revisor fiscal. ¿Cómo se hace entonces la desvinculación de un revisor fiscal o de la figura de la revisoría fiscal de una empresa? Eso también lo tengo que saber. Tengo que saber además de todo eso, cómo se da la reelección del señor revisor fiscal, qué procedimiento hay que seguir, cómo se da la subordinación del revisor fiscal, y tengo que saber para qué periodo se puede elegir un revisor fiscal y cuál es la remuneración o cómo se puede determinar o pactar la remuneración del señor revisor fiscal. Bien, ya después empezamos a hablar de lo que son los auxiliares o suplentes del señor revisor fiscal, pero eso será algo que vamos a trabajar después. Tenemos que seguir avanzando con esto, que es la designación del señor revisor fiscal. Bien. Entonces, ¿cómo se hace la designación del revisor fiscal? ¿O cómo se hace la elección del revisor fiscal? Es la primera pregunta que tenemos que respondernos ahora, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos que responder esas preguntas, pues iríamos de una en una, le iríamos trabajando. Si yo puedo hacer eso por aquí, aquí está. Voy a hacerlo. Entonces, la primera pregunta que tú te tienes que responder aquí es: ¿cierto? Esa es la primera preguntita en el tablero que nos vamos a responder. ¿Cómo se efectúa la elección del señor revisor fiscal? Y retornamos acá al documento y entonces vamos a responder esa pregunta. Bien, vamos a ir alternando así para que no se haga tan monótono la clase. Vamos a ir trabajando con el tablerito y nos vamos respondiendo a las preguntas. Bien, entonces, dentro de las funciones atribuidas a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta de Socios o máximo órgano social. Entonces, fíjate que te están hablando Asamblea General de Accionistas. Pero ¿qué pasa si no es una empresa constituida por acciones? Si no está constituida por acciones, entonces se tiene que hablar de Junta de Socios o máximo órgano social. ¿Cómo así que máximo órgano social? ¿En qué caso se puede hablar de eso? Ahora vamos a ver en qué caso se puede hablar de eso. Entonces, se encuentra la de llevar a cabo las elecciones que le corresponden según los estatutos y las leyes, así como fijar las asignaciones de las personas elegidas. Por lo anterior, es responsabilidad de los órganos antes mencionados la elección del señor revisor fiscal. Quiere decir que la Asamblea General de Accionistas, la Junta de Socios, toma aquellas decisiones de mayor realce dentro de la empresa. Eligen al representante legal o al gerente, pero también eligen la figura del revisor fiscal. Es una de las atribuciones que esos órganos de máximo poder dentro de la organización o el máximo órgano social tienen. Bien, para la elección del revisor fiscal se deben tener en cuenta lo reglamentado en el artículo 204 del Código de Comercio. Ya viene la pregunta, ¿y qué tengo que tener yo en cuenta? Dice: en los parámetros establecidos en las normas generales y estatutos del ente cuando se trata de personas jurídicas no sometidas a las disposiciones de la ley mercantil. Entonces me están diciendo, para la elección del revisor fiscal se debe tener en cuenta lo reglamentado en el artículo 204. Aquí bajito ya me empiezan a hablar lo que dice ese artículo 204, ya lo vamos a ver. ¿Cierto? Para elegir revisor fiscal por parte de la Junta General de Accionistas, por parte de la Junta de Socios o el máximo órgano de la entidad, si no se trata de una de estas sociedades. Ahora, dice mira que aquí hay una O
quiere decir que para aquellas empresas que no estén obligadas por la ley a tener revisión fiscal, ¿qué parámetros van a seguir? Mira lo que dice aquí. En los parámetros establecidos en las normas generales y estatutos del ente cuando se trata de personas jurídicas no sometidas a las disposiciones de la ley mercantil. Nosotros hablábamos allá arribita de que hay empresas que pueden elegir el revisor fiscal cuando lo decidan los socios de manera voluntaria, sin que la ley se los exija, ¿cierto? Y es de lo que me están hablando aquí. O también decimos que hay en el caso de algunas entidades que no son sociedades comerciales, el caso de las fundaciones, ¿sí?, que no están sometidos a la ley mercantil. Las fundaciones no están sometidas a las disposiciones de la ley mercantil, pero entonces también ellas pueden elegir revisor fiscal y lo hacen de acuerdo a lo que establezca la ley y de acuerdo a lo que establezcan los estatutos de ese tipo de organizaciones. Fíjate entonces que estos parrafitos que parece que no tuvieran significancia, en la medida en que tú los empiezas a leer a conciencia, te empiezas a dar cuenta de que esto sí tiene significado y de que se le puede ir interpretando esta información en el contexto, usando tu imaginario, te puedes ir aprendiendo lo que el Código de Comercio indica en lo referente a cada uno de estos apartes relacionados con la figura del señor revisor fiscal. Así es como se da la elección entonces. Entonces, cuando me preguntan quién elige el revisor fiscal, pues yo sé que es el máximo órgano de la empresa, ¿cierto? Yo sé que es ese, y puede ser asamblea de accionistas o junta de socios. Y se trata de una fundación, se trata de una fundación ONG, allá no hay junta de socios, tampoco hay junta de o asamblea general de accionistas, no la hay. Pero entonces hay un máximo órgano que se conoce como junta social, ¿cierto? O asamblea de fundadores, así, en algunos casos le llaman así. Y entonces, ¿qué sucede? De que ellos pueden elegir revisor fiscal y lo hacen acorde a lo que los estatutos establecen. En ese tipo de organizaciones se hace acorde a lo que los estatutos establecen. Bien, pero esos estatutos siempre tendrán que tener en cuenta unas condiciones mínimas que exige la ley 43 y exige el artículo 215 del Código de Comercio. Así también como el artículo 203, que lo veíamos allá arribita, y la ley 43 de 1990. Ellos tendrán que tener en cuenta la norma. Así se trata de una fundación que no se ciñe a la ley mercantil. Bien, entonces, en lo referente a la elección del señor revisor fiscal, ¿sí?, ¿qué indica el artículo 204? Para este tipo de sociedades que sí están sometidas a la ley mercantil. Y para estas fundaciones, vamos a ver qué dice. Artículo 204, antes citado expresamente, establece lo siguiente. Dice, la elección del revisor fiscal se hará por mayoría absoluta de la asamblea o junta de accionistas. Ya sabemos que esto es para las sociedades convencionales que nosotros conocemos. Entonces, ¿quién elige allá? La mayoría absoluta es la que elige y decide quién va a ser el revisor fiscal de la entidad. Lo elige entonces la mayoría absoluta de la junta de socios o la asamblea de accionistas. Es la que elige allá. Pero mira lo que me dicen acá en ese artículo 204. En las comandatarias por acciones, sabes que en las entidades comandatarias por acciones hay dos tipos de socios. Uno que son los socios gestores y otro que son los socios comandatarios. Entonces los gestores, que también se les conoce como colectivos allí, ellos son los que administran el negocio. Y los comandatarios son solamente los que aportan el capital representado en acciones. Y entonces, ¿a quién le corresponde elegir el revisor fiscal? Dice acá que el revisor fiscal será elegido por la mayoría absoluta de los votos de los comandatarios. O sea que aquí los que eligen la figura de revisor fiscal son los socios que aportan el capital. Y ya tú sabes cuáles son. ¿Y por qué serán ellos? Porque es que ellos no administran el negocio y necesitan que alguien les garantice que lo que la empresa está ejecutando lo ejecuta bien.
Y ese ente o ese órgano que les puede garantizar a ellos eso es el revisor fiscal. Fíjate las cosas. Ahora dice, en las sucursales de sociedades extranjeras, la designación, ¿quién la hace? El órgano competente de acuerdo con el estatuto de las sociedades que se consideran sucursales de extranjeras. Entonces ellos se ciñen a la normatividad de esa sociedad y allá entonces lo tendrá que hacer el órgano competente. Y después dice el artículo 104, en general esta elección es una potestad del máximo órgano del ente económico, hablando de sociedades comerciales. Y entonces las fundaciones, ¿cómo lo hacen? Lo va a hacer el máximo órgano social, ¿sí? Ese es el órgano que elige el señor revisor fiscal en el caso de las entidades sin ánimo de lucro. La junta de asociados es la que lo va a elegir allá. Bien, tú ya sabes cómo será la elección del señor revisor fiscal. ¿Quiénes lo eligen? Ahora viene otra pregunta y es la otra pregunta que surge. La otra pregunta que surge es, trabajando aquí en nuestro tablerito, vamos a seguir trabajando aquí, es cómo se da la inscripción del revisor fiscal. O de la revisoría fiscal, se trata de una sociedad. Bien, entonces, ¿cómo se da esta inscripción? ¿Cierto? Vamos a ver entonces qué nos dice el documento para nosotros seguir trabajando. La inscripción del señor revisor fiscal o el nombramiento de ese señor revisor fiscal se da con el siguiente procedimiento. Dice, sea lo primero decir que se adquiere la calidad de revisor fiscal desde el momento mismo de la elección. Quiere decir que en el mismo momento en que la junta de socios o la asamblea de accionistas o el máximo órgano, si se trata de otro tipo de entes, no sociedades comerciales, hacen la elección, desde ese momento usted adquiere la calidad o la sociedad de contadores adquiere la calidad de revisor fiscal. De tal suerte que su titular puede asumir las funciones propias de su investidura al interior del ente. Previa aceptación del cargo. Ojo que esta aceptación es importante. Para poderse inscribir el nombramiento de revisor fiscal, se tiene que hacer la aceptación del cargo. Este es un proceso indispensable que se requiere para luego poder formalizar ese proceso. Quiere decir que usted como revisor fiscal o la sociedad como revisor fiscal tienen que aceptar el nombramiento que hace ese órgano. Es decir, que tienen que emitir un oficio, un documento donde ustedes expresen, ¿sí?, que asumen o están de acuerdo con el nombramiento o aceptan, como dice el término, aceptan el cargo de la revisoría fiscal en el ente económico, sociedad tal, con número NIC tal, ubicada o con domicilio principal en tal parte. Ustedes van a decir que aceptan ese cargo. Entonces, miren lo que nos están diciendo aquí. Sea lo primero decir que se adquiere la calidad de revisor fiscal desde el momento mismo de la elección, de tal suerte que su titular puede asumir las funciones propias de su investidura al interior del ente, pero previa, nos están diciendo previa aceptación del cargo mediante documento idóneo, que debe acompañarse a la solicitud de inscripción de su nombramiento en la Cámara de Comercio del domicilio social o ante el otro organismo competente cuando se trate de una entidad sin ánimo de lucro no obligada a registro de la Cámara de Comercio. Hoy sabemos que las cámaras de comercio
sí registran a las entidades sin ánimo de lucro. Durante un periodo, ellas lo hacían ante una entidad, ¿sí?, que era un organismo nacional, no me acuerdo ahora en qué consistía, y después lo hacían ante las gobernaciones de cada departamento. Se inscribían allá las entidades sin ánimo de lucro ante la gobernación, en un departamento que existía para eso. Luego, esa función de registrar a este tipo de entidades retornó a las cámaras de comercio. Y entonces, hoy en día son las cámaras de comercio las que registran las entidades sin ánimo de lucro, es decir, que ellas aparecen ahí también. Y entonces, ¿qué sucede? De que la inscripción del nombramiento de revisor fiscal, entonces, ¿cómo se ejecuta hoy en la actualidad? Sea entidad sin ánimo de lucro o sea una sociedad comercial obligada a tener revisor fiscal o que lo designe de manera voluntaria, ¿el procedimiento cuál es? ¿Cómo se da esa inscripción? Se tiene que adjuntar, fíjese bien, al documento de inscripción en la Cámara de Comercio. Para inscribirse a revisor fiscal se tiene que adjuntar tanto el acta de nombramiento, ¿sí?, que hacen estos señores que hablamos acá, o que lo eligen. Ellos se reúnen y hacen un acta de socios, o asamblea de socios, o asamblea de accionistas, y elaboran un acta, y esa acta la llevan en un libro que ellos tienen ahí, y la registran en la Cámara de Comercio. Pero para que eso lo puedan registrar en la Cámara de Comercio, eso tiene que ir acompañado de un documento idóneo donde se hace la aceptación del cargo por parte del revisor fiscal o la sociedad que va a ejercer la revisoría fiscal. Si eso no ocurre en la Cámara de Comercio, no lo pueden inscribir hasta tanto no se haga llegar esa aceptación por parte de quien ejercería como revisor fiscal. Ese es el procedimiento. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Quién tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo está bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Estamos bien, profe. Dígame. Dígame. Estamos bien. Ah, están bien. Bien, vamos a continuar entonces. Ese es el proceso para poder nombrar el revisor fiscal, ¿sí? En este tipo de sociedades o en las fundaciones, ese es el procedimiento que se sigue. Bien. Entonces, primero se hace una elección. Esa elección requiere que lo que ellos hagan como socios se registre en un acta de socios. Luego, ese nombramiento de ese señor revisor fiscal tiene que ir acompañado el nombramiento de la aceptación. Luego eso se lleva a Cámara de Comercio y allá se hace público. Es decir, que todo el mundo sabe quién es el revisor fiscal de la empresa X, porque ese es el proceso, en eso consiste, en hacer público el nombramiento del señor revisor fiscal. Es decir, que todo el mundo va a saber quién es el revisor fiscal de la empresa tal, porque eso aparece consignado allá en la Cámara de Comercio. Y si usted mañana observa que en una empresa se están ejecutando labores o actividades de manera irregular, y usted quiere saber quién es el revisor fiscal de esa empresa, usted puede acudir a la Cámara de Comercio para que le den ese conocimiento y luego usted se comunica con ese señor revisor fiscal y le hace conocer qué está detectando usted o qué está observando usted para que él tome los correctivos. Y si él no los toma, usted puede solicitar entonces allá ante el organismo de control respectivo que se tomen medidas. Así funciona, ese es el objetivo. Para que los terceros tengan conocimiento de quién es el revisor fiscal, se requiere inscribir su nombramiento en las cámaras de comercio. Bien, seguimos trabajando. Ahora, ¿qué pasó? Bien, retornamos al documento, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Bien. Retornamos al documento. Estamos aquí. Bien. Así pues, dice acá, tanto el nombramiento como la aceptación, y era lo que les estábamos diciendo a ustedes,
constituyen los actos fundamentales para adquirir la condición de revisor fiscal, teniendo el registro fines puramente declarativos ante la necesidad de la publicidad. Y eso era lo que le decíamos, que se tiene que saber quién es el revisor fiscal de las empresas. Y para poder saber eso, para que eso sea público, tiene que emitirse ese proceso, o elevarse ese proceso ante un organismo que se encargue de dar a conocer esa información de manera pública. Y entonces, el organismo que aquí en Colombia se encarga de eso son las cámaras de comercio, que son organismos privados, pero a pesar de ser organismos privados, se les ha delegado la función de manejar el registro de comerciantes y también llevar algunas funciones relacionadas con los aspectos meramente informativos y de publicidad de los negocios. Y en este caso, ellos publican o dan a conocer a la parte interesada quién es el revisor fiscal de determinada empresa. Bien. Seguimos trabajando. Dice acá, así pues, tanto el nombramiento como la aceptación constituyen los actos fundamentales para adquirir la condición de revisor fiscal, teniendo el registro fines puramente declarativos, ante la necesidad de la publicidad como mecanismo idóneo para hacer oponible el nombramiento frente a terceros. Es decir, que si algún tercero conoce de que ese señor revisor fiscal no puede asumir en esa empresa porque estaría impedido, ese tercero puede solicitar que se haga la correspondiente inspección en la Cámara de Comercio o ante el organismo competente, porque ese revisor fiscal no estaría en condiciones de asumir el cargo. Ahora dice acá, no obstante, existen casos especiales por virtud de norma expresa en los cuales para adquirir la calidad de revisor fiscal se exige posesión del elegido ante organismo de inspección, control y vigilancia. Entonces, existen algunos casos donde además de cumplir con el procedimiento de inscripción ante la Cámara de Comercio, ya sabemos que para esa inscripción se requiere el nombramiento, el acta de nombramiento o junta de socios y la aceptación de quien va a ejercer como revisor fiscal, pero en algunos organismos se requiere que además de ese proceso también se surta con otro procedimiento, que es la posesión, ¿sí?, ante el organismo de inspección y control y vigilancia. Es el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, las EPS, lo que tiene que ver con empresas de servicios públicos domiciliarios. En algunos casos se requiere de que ese nombramiento, además de ir acompañado por la aceptación, también se desarrolle con la posesión del elegido ante el organismo de control. Es decir, que tiene que existir aquí una ceremonia o un acto de posesión para que se pueda entender que se está entonces adquiriendo la calidad de revisor fiscal. Si esa posesión no se da, se entenderá que para esos organismos que están obligados a tener revisión fiscal, pero que tienen que cumplir con esta condición, esa calidad aún no ha sido adquirida. Es decir, que si yo voy a hacer el revisor fiscal de una empresa industrial del municipio de Corozal, la empresa esta de Galera. De Galera. ¿Qué empresa hay allá que suministre servicios públicos y que sea del municipio todavía? ¿Cuál? ¿Aseo? Empagable ESP. ¿Esa es de agua potable? Empresa de servicios públicos, sí. Empresa de servicios públicos.
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy el revisor fiscal, la posesión de esa figura se tiene que dar ante la Contraloría, ¿sí? Y ante la Procuraduría, ¿sí? Si no se da, si no se surte, es decir, que si no se envía al funcionario de esas entidades para que se percaten de ese nombramiento, pues no se entiende de que allí se ha adquirido la figura de revisor fiscal. Se pudo haber hecho el nombramiento por parte de los socios, se pudo haber hecho la aceptación, pero si la posesión no se hace ante el organismo de control, se entiende que esa revisoría fiscal o esa figura de revisor fiscal no se ha adquirido todavía, porque no, el organismo de control no se ha percatado de ese proceso de posesión. ¿Bien? Entonces, este evento de posesión se requiere en ese tipo de organizaciones. Bien, en este evento, solo cuando dicha posesión, y mira que acá te lo señala, solo cuando dicha posesión se ha surtido ante el organismo competente, este es el organismo de control del que me hablan acá, puede el profesional nombrado asumir las funciones propias del cargo. Quiere decir que si ese señor revisor fiscal de esa empresa no asumió la posesión ante el organismo de control, él no puede iniciar el ejercicio del cargo. Y si lo hace, entonces la Procuraduría puede, en ese caso, asumir un proceso disciplinario porque no se cumplió con el acto que establece la ley para ese tipo de organizaciones. Entonces, no ha cumplido con los deberes del cargo, por aquí, puede el profesional del cargo, dice, al entenderse que a través del acto de posesión se deja evidencia de que el elegido cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia para acceder al cargo. Quiere decir que este organismo de inspección, control y vigilancia en ese tipo de entidades se tiene que cerciorar que quien sea nombrado o quien vaya a adquirir la calidad de revisor fiscal en ese tipo de empresas tiene que cumplir con los requisitos de idoneidad y experiencia para acceder a ese cargo. Es decir, que no puede ser cualquier persona que aparezca por ahí de la noche a la mañana la que va a hacer el cargo, sino que ellos se aseguran de que cumple con la idoneidad. ¿Y la idoneidad cuál es? Nosotros lo digamos allá, de que él tiene que cumplir con unos requisitos mínimos, los cuales, si se trata de una persona natural, es que tiene que tener, ¿sí?, un diploma que certifique que es contador, tiene que estar inscrito ante la Junta Central de Contadores, es decir, que tiene que tener una tarjeta profesional que lo acredita como contador. Esos son los dos requisitos que expresan la idoneidad. Y además, pues se supone que entendiendo los requerimientos éticos o los principios de ética, él va a tener que acreditar una experiencia para poder acceder a ese cargo. Y este organismo se encarga de eso. Este organismo de control se encarga de verificar eso. Para eso es que él asiste a la posesión. Cuando se den impedimentos o la persona esté inhabilitada para asumir el cargo, este organismo es el que se encarga de cerciorarse que esa persona no esté inhabilitada. Es decir, que la idoneidad de la que me habla aquí también tiene que ver con las condiciones que tiene la sociedad, que tiene la persona natural cuando va a asumir el cargo en este tipo de organizaciones. Bien. En virtud de lo anterior, a solicitud de inscripción ante Cámara de Comercio del domicilio social se debe acompañar, además del documento que demuestre la aceptación, la evidencia de la posesión surtida ante el organismo de control respectivo. Quiere decir que la Cámara de Comercio en este tipo de empresas solamente va a poder inscribir como revisor fiscal cuando se han surtido el acto de la posesión. Y ese acto de posesión queda consignado en un acta de posesión. Y cuando entonces se va a ejecutar la inscripción ante Cámara de Comercio, ¿qué se tiene que acreditar allá? Se tiene que acreditar, por un lado, la elección. Es decir, el acta de elección de los socios, la escogencia de ese revisor fiscal por los socios. Se tiene que acreditar también que la aceptación, el documento de aceptación
por parte de quien vaya a ejercer como revisor fiscal. Y se tiene que acreditar también o la evidencia de la posesión, ¿sí? Que es una fotocopia del acta de posesión, lo que se entrega ahí. Entonces acá se tienen que surtir 3 documentos para que esa inscripción se dé ante la Cámara de Comercio. Si eso no se da, entonces la Cámara de Comercio no puede inscribir a esa persona jurídica o natural como revisor fiscal de ese tipo de empresas. Bien. Dice, conviene por ello en este punto resaltar la importancia que tiene la correcta interpretación de los términos de idoneidad y experiencia, dado que algunas superintendencias podrían estar excediendo sus facultades al negar la posesión del revisor fiscal. Entonces decíamos que en lo que tiene que ver con las EPS y las empresas prestadoras de servicios públicos, intervienen unos organismos de control. En algunos casos, pues se hace con la Contraloría, la Procuraduría. En otros casos, quienes intervienen como organismos de control son las superintendencias financieras, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, y en el caso de los servicios públicos, la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellas, las superintendencias, exigen, ¿cierto?, que se dé el acto de posesión. Pero, sin embargo, este documento nos está diciendo que en algunos casos se dan excesos. Vamos a ver cuáles son esos excesos de los que nos hablan aquí. Por parte de esta superintendencia, dice, conviene por ello, en este punto, resaltar la importancia que tiene la correcta interpretación de los términos de idoneidad y experiencia, dado que algunas superintendencias podrían estar excediendo sus facultades al negar la posesión de revisores fiscales. Entonces me están diciendo acá que en algunos casos o en algunas veces las superintendencias se exceden, es decir, se extralimitan en el ejercicio de sus funciones, cuando niegan que un revisor fiscal o una persona puede ejercer como revisor fiscal. Entonces, ¿cuándo es eso? Dice aquí, aduciendo razones de carencia de idoneidad para ocupar el cargo, tales los casos de profesionales que aspiran a ser revisores fiscales en determinadas compañías vigiladas, pero que se prestan, pero que presentan atrasos en créditos o mora en los pagos de sus obligaciones financieras, o a su vez tienen en su hoja de vida multas impuestas por organismos de control, o simplemente poseen malas referencias de empleadores anteriores. Motivos estos por los cuales no se les acepta la solicitud de posesión. Quiere decir eso que en algunos casos las superintendencias le niegan la posesión a los revisores fiscales, no aceptan el acta de posesión porque consideran que esa persona, ese revisor fiscal, esa persona natural o jurídica, no cumple con la idoneidad, y la idoneidad para ellos es que no puede estar reportado en Datacrédito, no puede haber sido o tener multas, haber sido multado, ¿cierto?, por un organismo de control en el pasado. No puede tener la persona una referencia inadecuada de un empleador anterior, porque entonces la superintendencia toma eso como indicador para negarle la posesión al revisor fiscal. Ahora, eso es correcto, eso está bien. Fíjate que acá inicialmente nos decían que ellas estaban excediendo, ¿cierto?, al negar la posesión. Y vamos a ver por qué. Dice, lo que como resulta apenas obvio, no se contrae estrictamente a las facultades otorgadas por la ley a esas entidades oficiales en lo concerniente con esta materia. Quiere decir que la ley no le ha entregado facultades a las superintendencias para restringir la posesión del revisor fiscal
porque tenga algún atraso en sus obligaciones financieras o porque haya recibido alguna multa de un organismo de control o porque tenga una mala referencia de un empleador anterior. La ley no faculta a las superintendencias para negar la posesión por estos motivos. Es decir, por estos motivos, la superintendencia no lo puede